Va a comenzar la sesión 3 y, bueno, disculpas que yo no soy el moderador que está programado. El moderador sería Antón Amado, de Icarto, de la asociación GeoISIG, que, bueno, se ve que no tenía instalado GeoISIG ROAD y no ha llegado a tiempo. Vamos a continuación a dar paso ya a la primera ponencia de José Vicente Higón, de Escolab, de la asociación GeoISIG, que nos va a hablar sobre la implantación de una IDE en una gran corporación. Gracias. Buenos días a todos. El objetivo de esta presentación es mostraros la experiencia que hemos tenido en la implantación de una infraestructura de datos espaciales en una gran corporación. Ahora veremos por qué le llamamos gran corporación, ¿de acuerdo? Básicamente nos vamos a focalizar en unos puntos clave que creemos que son importantes a la hora de tener en cuenta si se tiene que abordar este reto en otras circunstancias, en otro contexto. Hay un punto clave que es el estudio de la organización, ahora entraremos en detalles. La necesidad de crear un framework web, ya en las anteriores ponencias ya se ha nombrado, ya se ha adelantado de que en las corporaciones al final no se puede tener una heterogeneidad de aplicaciones, de tecnologías, porque es muy caro de mantener, es poco eficiente, etcétera. Entonces, al final, toda la tendencia es a crear un marco de trabajo único que utilice la misma tecnología. También hablaremos de la necesidad de tener que conectar información existente con el nuevo paradigma de información espacial, que será necesario disponer de unas arquitecturas que den el rendimiento adecuado para la cantidad de usuarios que se van a conectar al sistema. Hablaremos cómo hemos utilizado GeoISIG en este proyecto en concreto, donde habrá una idea clara y es no reinventar la rueda. Vamos a utilizar la tecnología que tenemos de GeoISIG para ciertas cosas específicas. Y cómo finalmente la transferencia de conocimiento es un punto clave en concreto en este proyecto, ya que se demanda una asistencia para crear una infraestructura de datos espaciales que se debe de mantener a lo largo del tiempo. Esta experiencia que os vamos a contar se ha desarrollado en la empresa PDVSA, que para que os hagáis la idea de la magnitud tiene más de 100.000 trabajadores y es una de las empresas más grandes petroleras que existen en el mundo. Y el problema que se planteaba es un problema muy similar a lo que sucede con las infraestructuras de datos espaciales y que ya hace 20 años con la Orden Clinton se comentaba, donde es fundamental promover el uso de la información espacial y es fundamental que esa información espacial esté accesible entre los distintos organismos en aras del medio ambiente, del crecimiento económico, de la sostenibilidad de los desarrollos, etcétera. Entonces, el mismo problema, pero sucede en una corporación, en una gran corporación como puede ser PDVSA. De hecho, allí se maneja información de imágenes satélite, ambiente, catastro, exploración, minería. Entonces, básicamente es un país dentro de un país y es la misma problemática. Solución, pues la solución que se plantea ante un problema típico donde necesitamos que se fomente el uso de la información geográfica, que se explote la información geográfica y que se resuelva el problema de interoperabilidad entre las distintas entidades que generan esa información espacial, pues es el uso de las tecnologías de infraestructura de datos espaciales. Y en concreto hemos empleado una solución que es totalmente y 100% en software libre. En primer lugar, un punto clave que quiero mencionar y es que no solo por hacer un software bueno, un software bonito, tener los mejores técnicos del mundo, te van a garantizar de que un proyecto sea un éxito. Y más en un proyecto cuando la envergadura de actores involucrados, envergadura de datos a utilizar, distintas entidades, todas las rencillas que existen entre todos, te pueden hacer tumbar un proyecto, por muy bueno que técnicamente sea. Entonces, un paso previo a esta problemática, a resolver esta problemática, fue el estudio de la organización. Y el estudio desde una perspectiva de existen métodos, existen herramientas, existen estudios y existen disciplinas concretas para
hacer que una organización sea más productiva, resolver sus problemas, etcétera. Y más cuando se va a poner un nuevo paradigma de acceso a la información, se va a poner un sistema de información nuevo en una organización que va a implicar un cambio y que va a hacer sacudir un poco las estructuras de esa organización. Entonces, básicamente, una infraestructura de datos espaciales, desde ese contexto, es una propuesta de valor. Una propuesta de valor donde se capta valor de los proveedores que dan información, se genera valor con las aplicaciones, con el sistema, con el desarrollo del proyecto y se genera ese valor y se da ese valor a los clientes. Entonces, es un caso típico que implica un estudio del modelo de negocio. Un modelo de negocio son las bases donde se capta, se genera y se provee de valor. Entonces, se hizo un estudio del modelo de negocio, se utilizaron unas técnicas, unas métricas, etcétera, para básicamente conocer cómo la organización, cómo se genera ese valor, cuáles son los clientes, cuáles son los proveedores, cuáles son los canales de comunicación, cuáles son las problemáticas que pueden haber, los actores clave, mapas de empatía, quiénes son las entidades que más van a aportar, las que nos van a generar más riesgo, etcétera. Con un único objetivo: el éxito del proyecto. El éxito del proyecto en un entorno donde sabemos que no técnicamente va a ser el único factor que nos lo va a garantizar. ¿Qué cosas también se tuvieron que evaluar? El proceso de cambio. Claro, estamos poniendo un sistema de información en una organización y eso va a implicar que hay un cambio y hay que gestionarlo. Entonces, existen otras herramientas, existen otras formas de evaluar cuál va a ser el impacto y cómo minimizar el riesgo que supone ese impacto. Además, estábamos hablando de crear una infraestructura de datos espaciales, estamos hablando de crear unos nodos que van a suministrar información espacial. Estamos hablando de que vamos a tener que gestionar el conocimiento de alguna manera, vamos a tener que el conocimiento que existe materializarlo, porque el activo más importante en esa organización es el conocimiento. Al final es saber dónde existe petróleo y poderlo extraer. Entonces, no es que hagan latas de Coca-Cola, el asunto es que tienen que saber dónde extraer el petróleo para llevar a cabo su negocio. Y bueno, con todos estos factores existe un modelo de empresa, que es el modelo de empresa colaborativa, que es el que se dio como el modelo que actualmente está innovando y está dando muy buenos resultados, que encaja perfectamente con los requisitos que existían allí. Y bueno, al final, para garantizar la continuidad del proyecto y el éxito, una vez la posimplantación, una vez la formación de los usuarios, una vez que el sistema esté en producción, es necesario generar unas métricas, medir el proyecto de alguna manera para tomar las decisiones necesarias a la hora de reencaminar el proyecto si hay alguna desviación. Para eso también existen otras herramientas, que por ejemplo es el cuadro de mando integral, que es el Balance Scorecard, que se conoce más en inglés. Y bueno, aquí veis unas capturas, por ejemplo, donde está el Balance Scorecard, que se alimenta con datos que vienen de la aplicación, números de usuarios conectados, tráfico de red, usuarios últimos, número de usuarios que se han conectado el último mes, cantidad de nodos nuevos que se están generando, incidencias relativas a la información, nuevos datos. Entonces, todas esas variables que son medibles se ponen en el Balance Scorecard para que salgan alertas cuando se desvía lo que son los propósitos del proyecto, ¿de acuerdo? La cuestión es poder reencaminarlo y que sea un éxito duradero el proyecto. Por un lado, lo que estaba comentando de la necesidad de estudiar la organización en todos estos aspectos. Por otro lado, y ya cuando nos centramos en la cuestión más técnica, pues bueno, tenemos una gran organización, tendremos una gran cantidad de usuarios que tienen unos requisitos funcionales distintos, pero es que hablaremos con gente de catastro, hablaremos con gente muy técnica de imágenes satélite, otros de ambiente. Entonces son gente que tienen sus disciplinas, son muy diversas, sus requerimientos son distintos, tienen una variable todos en común y es el uso de la información espacial. Y el problema que tienen es que no podían compartir esa información y manejarla de forma conjunta, por eso necesitaban la IDE. Pues bueno, ante ese reto de, bueno, ¿cómo podemos hacer técnicamente de que todos tengan una
única plataforma donde se maneje la información geoespacial de forma homogénea. Pues es lo que se comentaba en las primeras ponencias. Se tiene que hacer un marco de trabajo común donde en función del usuario se le dé una solución. Y la cuestión no es hacer 40 geoportales o la cuestión no es hacer 40.000 aplicaciones distintas, sino para minimizar costes, para que sea más efectivo, para que se minimicen los riesgos. La idea es crear un framework. Y nosotros desarrollamos allí un framework para el manejo de la información espacial. Muy importante, pues que en el siglo XXI son dispositivos móviles y la web. Bueno, también lo era en parte en el siglo XX, pero cada día nos damos cuenta de que el usuario, por un tema de movilidad, por un tema de cómo avanza la tecnología, ya no va a querer solo esa aplicación específica técnica de escritorio. Va a querer tener la información con su tablet, va a querer acceder vía web, va a querer que esté todo centralizado y accesible con las nuevas tecnologías. Y esas son las características que dieron a la creación de ese framework web. Luego, si tenemos tiempo, mostraré en 2 minutos para que veáis simplemente y no sea más amena la presentación, cómo sería el aspecto de ese desarrollo. Otro punto clave a tener en cuenta cuando nos enfrentamos a la creación de una infraestructura de datos espaciales en una gran corporación, y es que va a haber una cantidad enorme de información existente alfanumérica que está sin enlazar con la parte espacial. Y eso es la mina de oro que se tiene, que no saben que lo tienen, pero que existe. Y es que tienes que conectar la información existente con la información espacial. Si quieres darle un valor añadido a los análisis que después hagas espaciales. Porque ya la cuestión es que ya no va a haber solo el polígono que me representa el área de protección rural a la hora de generar un pozo, por ejemplo, sino de que va a haber información alfanumérica que es de catastro, que lo enlazo de alguna manera con esos nuevos polígonos de ambiente y me van a dar un informe que me va a decir a estas personas hay que avisarlas con tiempo porque se tienen previstos estos planes, etc. Entonces, la cuestión es clara, existe mucha información alfanumérica. La información espacial está explotando ahora y una de las cosas que es fundamental es unir esa información. Nosotros, por ejemplo, que utilizamos en la parte de base de datos espacial PostGIS, nos hemos encontrado con muchos Oracle. Entonces, existe un wrapper específico que aparece ahora en las nuevas versiones de Postgres que nos permite conectar de forma remota ese Oracle con ese Postgres. Bueno, pues luego creamos vistas materializadas y hacemos el trabajo necesario para componer ese nuevo producto fruto de la información alfanumérica con la información espacial. Otro punto clave a tener en cuenta, bueno, si estamos en una gran organización no van a ser 4 ni 10 usuarios, van a ser 400, van a ser 4.000, van a haber picos de 20.000 usuarios conectándose. Por tanto, necesitamos una arquitectura a nivel tecnológico que dé con esas prestaciones. Esta es la arquitectura que nosotros allí desarrollamos. La idea es crear un clúster que tenga alta disponibilidad, que tenga balanceo de carga para poder aprovechar los recursos hardware y generar esto de forma que sea escalable. Si hay más demanda de usuarios, que no sea traumático o que haya que hacer otra solución, sino de que simplemente sea ir añadiendo recursos hardware y dar respuesta a los usuarios. Bueno, aquí comentar la tecnología, pues es una arquitectura multicapa donde tenemos los clientes, una capa de balanceo de carga, la capa de aplicación que se puede escalar y aquí utilizamos más server, tenemos el framework, tenemos un CMS, tenemos más proxy, es decir, las tecnologías típicas en software libre para dar servicios de infraestructura de datos espaciales. En la capa de datos estructurados, pues sí que tenemos un PostgreSQL que está replicado y un middleware que se llama PGPool para disponer de ese balanceo de carga y alta disponibilidad desde la base de datos. ¿Dónde entra GVSIG aquí? Pues es que habían unas necesidades específicas para el manejo de información espacial y la idea es que GVSIG ya es toda una plataforma madura que nos va a ahorrar
muchísimo tiempo, esfuerzo, trabajo y dinero a la hora de dar una solución. Por ejemplo, se quería, para generar contenido de la infraestructura de datos espaciales, pues como GVC tiene toda una capacidad de manejar simbología, mapas, conexiones a distintas fuentes de datos, pues no lo rehicimos desde cero. Utilizamos GVC y creamos ese módulo para generar contenido en la infraestructura de datos espacial. Tema de centralización de la base de datos, lo mismo, ya tiene conectividad con PostGIS, pues vamos a añadir cierta funcionalidad específica que se necesita para alimentar la infraestructura. Y algunas aplicaciones específicas, por ejemplo, en este caso tuvimos que hacer desarrollo para leer unos formatos de navegación sísmica y mapas estructurales, eso en concreto. Y otra de los usos, pues creación de mapas, ya que también venía el proyecto de origen de una gerencia que era la gerencia de geodesia, donde tienen bastante necesidad de generación de mapas y querían tener una alternativa a la generación de mapas que se hace con herramientas privativas. Finalmente, otro punto también muy clave, la transferencia de conocimiento, y es que la idea de este proyecto, un requisito de este proyecto es que creemos una infraestructura de datos espaciales, y la idea no es que vamos a desarrollar un software y se lo vamos a poner allí y nos vamos a ir. Sí, vamos a hacer eso, pero además vamos a dar toda la base desde el principio hasta el fin para que ellos mismos sean capaces de que el proyecto no se muera y que además pueda evolucionar. ¿Qué implica esto? Pues implica el que se haga una transferencia de conocimiento de forma que ellos sean capaces de mantener el proyecto. Desde luego que siempre estaremos a la orden para cualquier tipo de nuevo tipo de requerimientos, etcétera, pero nuestro trabajo, nuestro objetivo en ese proyecto era implantar una infraestructura de datos espaciales y que ellos sean capaces de mantenerla a lo largo del tiempo. Y nos hemos encontrado también con lo que ya os comentaba, muchos grupos multidisciplinares, ambiente, catastro, que cada uno tiene sus necesidades, pero que al final en la información espacial tienen un nexo en común, y es que utilizan esa componente espacial única. Entonces, hay que manejar con mucho cuidado los flujos de trabajo y hay que manejar con mucho cuidado el generar una solución donde distintos grupos van a trabajar en una misma aplicación, y aquí nos viene todo un trabajo de generar correctamente los flujos de trabajo y de generar toda esa dinámica de trabajo que las aplicaciones nos van a ayudar, pero que el final último es de que cada uno genere su producto o haga su trabajo. Aquí también fue bastante curioso de que llegara una organización donde el tema allí le llaman IT, de sistemas, de poner en producción el sistema, pues es que son muchísimos, es decir, están aplicaciones, seguridad, lógica, tal. Entonces hay muchísima gente que parece que cuando tú llegas con una aplicación que es más pequeñita, bien, al grupo concreto le explicas cómo instalarla y listo, pero aquí es que es todo un sistema de información, desde la base de datos hasta el cómo los usuarios van a trabajar. Entonces, empieza a haber muchísima gente, muchos actores implicados, donde hay que coordinarlos y hay que, de alguna manera, dejar bien claro qué responsabilidad tiene cada uno para llegar a ese fin común, que es la generación del producto que necesitan ellos. Utilizamos también la creación de una base de datos de conocimiento para materializar ese conocimiento del trabajo que se ha hecho. Y es que desde el primer día que llegamos pusimos una herramienta para gestionar las tareas, gestionar la actividad y que quedase plasmado de alguna forma material, es decir, un wiki, una herramienta como Redmine de gestión de proyectos, todo el trabajo que se ha hecho. ¿De acuerdo? Y creo que voy bien de tiempo. No, es que tenemos que terminar Vale, bueno, iba a mostraros turno de preguntas. Un pequeño vídeo, si puedo, son 2 minutos, ¿vale? Para que veáis el aspecto de... Bueno, esto obviamente es que, claro, es que Xavi y eso es de Windows. Entonces vamos a poner OGV, que es de Linux. Y bueno, aquí os muestro un ejemplo de lo que os hablaba del framework web. La idea es de que un usuario se conecta,
se conecta, se valida ante el sistema corporativo de validación, que en este caso es un LDAP, y le aparecen las aplicaciones a las que tiene acceso. Entonces, un usuario, en función de los privilegios que tiene, lo que tendrá serán distintas aplicaciones. Pero veis, al final es un mismo framework, es un mismo interfaz. ¿Qué se diferenciará? De que cada aplicación tendrá sus herramientas, tendrá su mapa y tendrá su casuística y tendrá su funcionalidad. Tenemos, por ejemplo, ahora vamos a ver un ejemplo muy sencillito donde este mapa se tiene accesible toda la información de la infraestructura de datos espaciales, unas herramientas básicas de un catálogo de mapas y la de añadir un save file y guardar ese proyecto y poderlo compartir. Entonces, era un caso concreto. También nos pidieron, por ejemplo, para cosas específicas de poder generar informes, generar gráficas con la información. Pues entonces, las personas que tienen acceso a esa información son los que podrán acceder a la aplicación y tendrán las herramientas oportunas. En este ejemplo sencillito, pues bueno, lo que se hacía era cargar un save file en el portal, y aquí viene una de las cuestiones. Ya crear una infraestructura de datos espaciales, aparte del reto de que la información esté accesible, el reto está de que toda la información que se va generando o tienen los propios usuarios, crear esos canales de comunicación que facilite que comparta la información. En este caso, un usuario va a cargar un save file que puede haber generado perfectamente con GBSI y, bueno, en este caso le va a dar una simbología concreta, va a ver su tabla de atributos y va a guardar el proyecto y lo va a compartir con otra persona. Es el ejemplo de: he hecho este trabajo, aquí está la información, toma este proyecto, cárgalo tú. Entonces, una de las aplicaciones que tenía, uno de los requerimientos que teníamos, pero que creo que es importante de destacar cuando se crea una infraestructura de datos espaciales. Bueno, aquí nada, una funcionalidad que, como decía, el cambio de simbología. Bueno, lo voy a dejar, queda 1 minuto y pico. Aquí se cargaba un save que tenía unas áreas urbanas y, ¿qué os decía? Se guarda el proyecto, se le pone un nombre y después lo que hacemos es compartir ese proyecto para que otra persona lo cargue con el mismo geoportal y vea la información que se ha generado. Aquí ahora veréis cómo vamos a simular. Estábamos con un usuario que se llama root. Vamos a salir de la sesión y vamos a entrar con otro usuario de la corporación, que veréis cómo tiene menos herramientas. En este momento, ¿ves? Antes tenía 6 o 7, ahora tiene 4. Carga la aplicación base y en el gestor de proyectos pues carga su proyecto. Realmente lo que estamos haciendo es que cada usuario está generando su nodo de infraestructura de datos espaciales, porque toda la tecnología que va por debajo es que un usuario está generando sus servicios WMS y WFS. Es carga proyecto y aparece la información que le había dado el otro usuario. Y bueno, con esto, ver que se puede ver la tabla de atributos, hacer filtros, etc. Con esto es todo y era lo que os quería comentar de la experiencia que hemos tenido en una corporación como PDVSA de crear una infraestructura de datos espaciales. Gracias. Muy bien, ¿hay alguna pregunta?